Bueno, pues un gusto estar con ustedes para dar una introducción muy breve, muy simple de lo que se puede hacer con TOAD for Oracle. En este caso vamos a utilizar la versión 14. Nos sirve de mucho, es una super herramienta, realmente nos brinda muchos beneficios, muchas bondades, nos permite hacer, desde mi punto de vista, 5 contra 1 con respecto a otras herramientas como SQL Developer, entre otras, ¿no? Para ello vamos a necesitar tener una base de datos de prueba instalada localmente. Tengo aquí una Express Edition, Oracle Express Edition, la cual nos permitirá manejar una información bastante básica y que nos permita conocer cómo funciona esta herramienta, tener una noción, una perspectiva de cómo funciona TOAD. Bueno, como ya tenemos nuestra base de datos, se puede ver que tenemos un usuario creado. En este caso aquí estoy yo como usuario, tengo una clave y me voy a conectar. Es el primer paso, ¿no? Aquí ya podemos ver todos los menús, todas las ventanas que nos presenta nuestra poderosa herramienta. Conozcamos un poco de los menús así de una manera muy rápida. Espero poder hacer un curso en Udemy, el cual nos permita pues profundizar cada uno de los temas. Esta herramienta es muy poderosa, quisiera mostrar todas sus capacidades. Vamos a ver cómo nos va con este video, si tenemos muchas visitas y sobre todo si es que les gusta, pues haremos el video para Udemy. Vamos ahí. Entonces bueno, conozcamos primero básicamente los menús. Tenemos aquí lo típico, ¿no? El archivo. Para abrir archivos podemos abrir archivos SQL que estén hechas, TXT inclusive que estén hechas en otras herramientas, y visualizarlos aquí en el editor, ¿no? Tenemos en el edit, tenemos el copy paste, otras opciones. Ponemos opciones las típicas de búsqueda, buscar archivos, editores. El editor nos permite integrar desde nuestro TOAD al SQL Plus y otras herramientas externas, ¿no? Sesiones, manejo de sesiones, podemos crear más sesiones desde aquí, conexiones, y podemos manejar también parte de la que es transaccionalidad de la base de datos, ¿no? Database, este menú es súper importante, súper interesante, nos permite hacer la parte de la administración. Como les digo, existen herramientas que nos permiten hacer esto, pero con TOAD básicamente vamos a mejorar nuestra producción 5 veces más, ¿no? Aquí tenemos que manejamos lo que es ASM, podemos hacerlo de manera visual, auditoría. ¿Qué más? Aquí ver los objetos, los privilegios, los parámetros a nivel de lengua, los parámetros de la base de datos. Esta es una de las interesantes. Veamos esta. Aquí tenemos todos los parámetros con los que se inicia nuestra base de datos. Muchos de los parámetros se pueden parametrizar aquí. Aquí nos dice si es que lo puedo manipular a nivel sesión o si es que me toca bajar el sistema, ¿no? En muchos de ellos, la gran mayoría nos toca bajar el sistema. Podemos parametrizarle, cambiar los valores desde aquí, pero bueno, esto ya es para usuarios más avanzados. El manejo de los redo y los table space que tengamos creados acá. Como es una base de datos pequeña de pruebas, podemos crecer. Tenemos un límite de 10 gigabytes para crecer con los ejemplos que vamos a hacer. En este caso, como les digo, es parte introductoria. Podemos comparar datos, tablas. Estas son opciones increíbles. No he visto una herramienta que lo realice mejor que TOAD. Tenemos también la creación, objetos, ¿no? DB-Link, tablas, etcétera, etcétera. Diagnóstico, herramientas de diagnóstico nos permiten conocer el estado de salud de nuestra base de datos. Podemos hacer análisis de código, hacer análisis de health check, logminer. Podemos a un redo cogerlo y abrirlo y ver qué tiene dentro. Como les digo, si se puede profundizar esto en Udemy, lo vamos a ver con mayor profundidad y mayor detenimiento. Podemos utilizar funciones de importación, exportación, monitoreo de la base de datos, ¿no? Esta es una de las que más se utiliza, ver cómo está nuestra memoria.
cómo están nuestros procesos de base de datos corriendo y si es que alguno de ellos está quedando. Vamos a algo así sencillo. Puedo mandar a refrescar y me va a decir cómo estamos, ¿no? En este caso tenemos 22 sesiones, muchas de ellas son de sistema, ¿no? Como ustedes pueden ver, tenemos 22, la gran mayoría son de sistema, y las que yo estoy las activas, en este caso la mía, es una sola en tomate, ¿no? Si se puede visualizar ahí. Es bueno porque me da métricas para yo poder definir cómo hacer el tuning. Esto ya es más para DBAs. El monitoreo de utilización de índices, a ver, nos da esta herramienta también la posibilidad, aquí mismo en el Database Monitor que vimos anteriormente, en la cantidad de indexación que tenemos, que tan eficientes. De aquí, por ejemplo, en esta base pequeña dice que todo está indexado, está eficiente, ¿no? Database Proof, que ver un poquito cómo está nuestra arquitectura de la base de datos, cómo se está comportando. Aquí vamos viendo, y lo chévere de esto es que nosotros podemos definir márgenes donde queremos que nos alerte y nos diga nuestra base, sabe que está muy complicada en alguno de estos. Tenemos la memoria, ¿no? En sí, la shared pool, la rare pool, el Java pool, cuánto van utilizando, y estos parámetros de aquí nosotros mismos podemos ir seteando y poner en qué nivel ya nos muestre un margen, o le podemos dejar el default, ¿no? Aquí vean cómo se va actualizando nuestra base de datos. Bueno, entonces aquí, ¿qué más tenemos? Bien interesante, es increíble la herramienta. Monitoreo de índices, el Session Browser para un DBA, que podemos identificar sesiones bloqueantes. Quisiera realmente hacer ese curso de Udemy para mostrar cómo podemos hacer nuestros propios scripts y administrarlos con Toad y con otras herramientas para que sepamos sesiones bloqueantes y podamos hacer un poquito de analítica de datos, ¿no? Hacer un SGA, ver qué objetos están grabados dentro de la SGA. Aquí podemos ver los SQLs que se van ejecutando en toda nuestra base de datos, ¿no? Sí, es muy interesante. Entonces aquí le mando a refrescar, me dice todos estos objetos se están ejecutando. Podemos ver todos los seres que se ejecutan, desde los SQLs que sean de aplicación o los propios de la base de datos, ¿no? Y aquí abajo vamos viendo, tenemos otras herramientas, y aquí por ejemplo de un select, por ejemplo, veamos qué tan óptimo está haciendo un explain plan, y nos va diciendo qué tan bueno está la calidad de nuestro SQL. Hay herramientas que nos permiten utilizar paquetes de paga de Oracle, y aquí este es excelente, ¿no? Porque nos da de las sesiones conectadas a nuestra instancia, sea una instancia única, o sea un RHEL Application Cluster, saber qué es lo que más nos consume. Por ejemplo, aquí tenemos algunos parámetros que quiero ver en el CPU quién me consume más recursos. Doy clic acá, me bota aquí este dato. En este caso, como soy yo el único usuario, me va a decir esto, por ejemplo, en qué usuario, con qué programa, en qué terminal, y así, ¿no? Inactivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Pero a mí me interesa también conocerlo de manera visual, y tenemos aquí el pie chart. Entonces aquí me va a ir diciendo quién está consumiendo, en este caso la CPU, ¿no? Podemos ver un consumo general, cursores, por ejemplo, a ver qué tan bien estamos programando. Aquí quien nos da todo el detalle, ¿no? En este caso, cuando tengamos muchos usuarios, me va a aparecer una tarta con un sinnúmero de divisiones, y cada uno de ellos va a representar una sesión de base de datos. Aquí la escritura, el input output, la memoria, el tráfico de red, quién me consume más tráfico de red, quién más me consume, quién hace más ordenaciones, por ejemplo. En este caso, como es una base de instancia única, me va a aparecer esto. Sí, es una herramienta excelente para ir viendo qué tan optimizado está nuestra base de datos. Sí, tenemos herramientas de optimización avanzada. Esto
prácticamente nos sirve con la versión Enterprise de la base de datos. Analizar objetos, que se auto-optimicen los objetos. Este es bueno cuando queramos hacer una migración de base de datos, nos permite sacar las estructuras y saber cómo está migrada la base de datos. Aquí nos da una estimación en base a estadísticas, los display plans, que nos permite ver qué tan bueno es nuestro SQL y nos permite definir la mejor ruta, o que dependiendo de cómo esté configurada nuestra base de datos, puede escoger la mejor o peor opción de optimización. Y aquí una serie de herramientas. Reconstrucción de objetos es buenísima opción, nos permite si queremos crear una nueva tabla y sacar un respaldo, pues esta opción lo hace. Reconstruir tabla nos sirve para optimizar y que nuestra base de datos se aligere con utilizando renovando los bloques, no la separación entre bloques. Es como hacer un defrag o un scan disk sobre nuestros sistemas operativos, haciendo una homologación, reparar cadenas y establecer planes de manejo de recursos, ¿cierto? A nivel de reportes tenemos podemos establecer tablas que se trabajan y grabarles. Es bien chévere el tema de diagramas de entidades de relación. Podemos manejarlo, arrastrar tablitas de acá a ir colocándoles, ¿no? Si es que tuviésemos tablas de esta base como está vacía, pues todavía no. Lo mostraremos ya cuando estemos haciendo un poquito de tablas. Y qué más interesante, Master Detail Browser nos permite ver datos de cabecera y ver cómo se despliegan sus hijos en el detalle, ¿no? Query Builder nos permite hacer queries o insert, delete, update de manera gráfica. Y Report Manager vienen algunas consultas predefinidas. Veamos cómo nos va. Por ejemplo, quiero ver cuántos objetos están inválidos de mi base de datos. Hago aquí, doy clic acá, me bota aquí el SQL, ¿no? Y con ese SQL doy clic acá y me bota un reporte, ¿no? No tengo objetos inválidos, pues una base muy pequeña de pruebas básicamente. ¿Qué más? Reportes de esquema, secuencia. Tiene una serie de cosas muy interesantes. Ya. Debug es cuando ya estemos haciendo un poquito de PLSQL. Nos permitirá navegar a través del código, ir haciendo el paso por paso, ir viendo todo lo que es el proceso de debugging, ¿no? De depuración, ¿sí? Aquí nos aparece. Eso no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, pero sí sería bueno un poquito hacer un ejemplo de esto, ¿no? Manejo de VS Code Snippets. Cuando estemos haciendo un poco de PLSQL, aquí esta herramienta, bueno, podemos consultarlo ahora todo en internet, pero si queremos utilizarlo aquí dentro de nuestro entorno de desarrollo, aquí nos aparece nada, nos va a aparecer qué objetos tenemos, ¿sí? Puedo coger las tablas y hacerle un select, por ejemplo, select from, hago control shift F y se me formatea, ¿no? En este caso, como, o si no, puedo presionar aquí y esta tablita ha estado vacía, ¿sí? ¿Sí ven? Cosas muy interesantes. Vamos a buscar una tabla que tenga datos. Puedo hacer lo siguiente también. Vamos a buscar una tabla que creo que tenga datos. Aquí es un análisis que estaba haciendo de Forex con tablitas de aquí en Oracle F4. Vamos si tenemos datos. Sí, aquí está. Es un análisis que me da ciertos datos, ¿no? Fechas y temas de Forex. Pero bueno, no, lo que nos interesa ahorita más es los datos. Podemos contabilizar cuántos datos tenemos acá. Tenemos 1.600.000 y pico de datos. 681.233. Entonces vamos a coger esta tablita. Entonces aquí lo voy a coger. Doble clic sobre la misma. Esta. Doy clic acá. Me bota los registros. Esto pudiese yo exportarlo a Excel si es que yo quisiese. A nivel de insert podría ser no solo Excel, no. Puedo salir a un archivo y aquí me da una serie de formatos. Puedo mandarlo a Access, texto delimitado, un archivo en Excel, ¿no es cierto? A una tabla HTML, a insert, pero estos sirven a nivel de SQL Loader, que es una herramienta poderosísima que lo he visto solo en Oracle. A nivel de JSON, a nivel de merge,
o DBC a una base de datos DBC, select, ¿qué más? En SQL Loader, XML plano o XML con una hoja de XLS. Entonces tenemos un sinnúmero de utilidades. Otra cosa que, como ya estamos aquí seleccionando esta tablita, no sé si nos fijamos en la parte de abajo, nos aparecen los campos de esta tabla. Si yo no quisiese poner asterisco o solo quisiese ciertos campos, doy clic y con control voy seleccionando cualquiera. Si ven, este forward no lo voy a seleccionar, jalo, suelto y ya me va a botar aquí. Hago control shift y F y me va a ir formateando nuestro query. Ejecuto y me va a salir ya omitiendo este forward que está aquí. ¿Sí? Entonces bueno, ya tenía tablas creadas previamente. Ya, vamos, continuemos. Pruebas unitarias. Podemos hacer impresiones a nivel cuando estemos haciendo PL o con el lenguaje de SQL Plus. Con el SQL Plus podemos aquí mandar a imprimir aquí en pantallitas, en esta pantalla de aquí. Está desactivado, lo habilito aquí, ¿no? Pero también funciona desde aquí. Perdón. Sí. Perdón, desde Utilities. Tenemos la paleta de objetos, code snippets. Los snippets son, o bueno, se los utiliza para optimizar, para poder arrastrar, pero aquí nos da con toda la documentación de lo que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a trabajar una función cuando hacemos un select sysdate con dual, me va a dar la hora, como ya tenemos esta horita, aquí yo puedo, por ejemplo, darle un formato. Entonces me busco aquí un tuchar que me dé el formato. Aquí vean, yo quiero mes, día, año. Entonces aquí puedo pegar esto y ya me ponen esto y me va a dar el formato que hemos pedido aquí. Y ya tengo mis atajos, como nosotros lo sabemos decir, el camino corto para hacer las funciones. Tenemos diferentes tipos, ¿no? De cursores. Tenemos conversión de datos, ¿no? De tuchar a to number, etcétera. Tenemos el formateo de fechas. Aquí nos da diferentes opciones, que esto se reemplazaría en esta parte de aquí y ya tenemos otro tipo de formato. Ejemplo, corremos, me dice solo el día, ¿no? ¿Sí? Aquí day puedo sacar los otros formatos. ¿Sí? Me dice en español qué fecha, qué día es hoy. Funciones de tiempo, tenemos un montón. Y lo chévere y lo interesante del caso es que nos dice aquí, nos da la documentación. ¿Sí? Muy útil, demasiado útil cuando ya programamos en PLSQL. Excepciones definidas para manejar lo que son exceptions. Grupos de funciones, aquí tenemos funciones matemáticas, prácticamente lo que es funciones de estadísticas, medias, covarianza, hacer agrupamiento, porcentaje, inclusive se puede utilizar algunas funciones de analítica de datos, ¿no? Group functions. Para formato de números, aquí como podemos dar a nuestros números decimales. Ahora con las columnas, pseudo columnas, aquí nos sirve para utilizar con lo que son secuencias, para incrementar secuencias, para saber los códigos de las columnas. Ahora con cada columna les sabe dar un row ID o un row num. Por ejemplo, aquí entiendo yo, vamos a ver si nos funciona. Pongo row num, como esta solo nos devuelve un valor. Ctrl Shift F, se me formatea y me dice que en esta columna row num 1 tenemos el día martes, ¿no? ¿Qué más tenemos? Algunas funciones adicionales, ¿no? Oracle es un mundo
TOAD es una herramienta que hace ver ese mundo más maravilloso. Expresiones regulares, funciones que retornan una fila como respuesta para chars, ¿no? ¿Sí? Hints de optimización, esto es genial saberlo. Esto es más avanzadito, pero como ustedes pueden ver, para que puedan ir investigando de qué se trata. Hacer unit test is provided functions. Aquí podemos nosotros poner una plantilla nuestra y ir poniendo un tipo de template que tengamos para nosotros. Podemos personalizar los menús, unit test, utilidades, volver a correr algunos objetos que se han estado haciendo, la típica de las ventanas y nuestra ayuda, ¿no? ¿Sí? Con esto hemos visto más o menos cómo funciona el editor y en base a los menús que tenemos en la parte superior. Existen cosas importantes como también, por ejemplo, el esquema browser. Sí, como ustedes pueden ver, este de aquí es nuestro editor, que es este de aquí, que dice editor, y este es el esquema browser. ¿Sí? En el esquema browser podemos hacer, en el editor hacemos prácticamente todo a comandos. El esquema browser es una herramienta demasiado útil que se la utiliza para hacer ya de manera visual las cosas, ¿no? Tenemos database browser, que es el mismo que estaba en uno de los menús y que nos permite ver cómo está nuestra base de datos distribuida, nos da cierta información de la base de datos y tiene ciertas opciones como ver el health check de la base de datos, entre otras. Muchas de estas opciones ya están en los menús también, pero aquí lo podemos ver de manera visual, ¿sí? El session browser, ver quién está conectado. Tengo dos sesiones inactivas, puedo hacer kill session, puedo hacerle la traza y seguir. ¿Qué más? Tenemos el query builder, es una herramienta genial, nos permite arrastrar y generar SQLs. Podemos hacer join entre tablas. Por ejemplo, le damos un simple ejemplo. Vamos al object palette, no nos olvidemos, cerrémoslo para que veamos dónde lo sacamos. No, ya estaba acá, object palette, ¿sí ven? Entonces aquí me aparecen ya las tablas. Si yo quiero hacer un select, arrastro el objeto, digo qué columnas necesito y me va a botar aquí en los datos, los registros. Entonces tenemos aquí los datos y bueno, muchos los registros que tenemos de nuestra tabla. ¿Sí? Entonces bueno, aquí como ustedes pueden ver se me genera el query aquí se me genera el query. Puedo, digamos, cruzarle con otra tablita. Si es que no está ligada, no podemos hacerle más pequeño para que veamos las dos tablitas. Le hacemos así, digamos que este tipo number le vamos a poner con este de acá. No es lógico en mi caso, no funciona así, pero para ejemplificar, y le hacemos el cruce, ¿sí ven? Entonces se me va armando, se me va formateando, se me va poniendo. Cosas importantes, aquí yo puedo utilizar el ANSI SQL si es que quiero, o si no dejarle como lo hacíamos antes, SQL 92. ¿Sí? Puedo aquí, por ejemplo, ejecutar el ANSI que ya vimos y podemos añadir el esquema name a las tablas. Por ejemplo, estas dos de aquí están sin nombre de a qué esquema pertenecen. En este caso es mi esquema Cristian Ruiz, van a ir apareciendo. No se llena de código innecesario para mí, no lo pondría yo. Entonces aquí les pone el de qué tabla viene, y si ven se completó el nombre de la tabla y la columna está solo la columna, pero aquí si le pongo ya me pone el nombre de la tabla de la que viene. Si es que no quiero, voy a poner asterisco. ¿Sí? Puedo poner un distinct,
puedo hacer varias cosas. Puedo inclusive llenar aquí y hacer que se actualice el modelo de acá arriba, el gráfico, ¿no? Poniendo aquí la sentencia. Puedo hacer aquí group bys, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí ven? Group by. Puedo hacer order by. Solo jalo, pego y ya me va armando de una manera muy sencilla nuestro SQL. Manejo de proyectos. Unit Test Manager son herramientas muy útiles, definitivamente. Vamos a hablar solo de las que son más fácil de mostrar en un mini tutorial como el que lo estamos haciendo hoy día. Podemos hacer tareas de automatización. Esto es súper interesante. Podemos hacer que a tal día, a tal hora se coja mediante flujos, que me coja de una tabla y me pase de esa tabla a un archivo plano y me mande por correo electrónico. Esas tareas se pueden automatizar con este rayo que está aquí. Búsqueda de objetos, manejo de scripts. Aquí esta es una parte muy interesante que me permite darle el modo en el cual me adapte yo a trabajar, ¿no? Podemos poner inclusive códigos inventados por uno mismo, que uno puede ya hacer llamadas que ya se guarden como plantillas. Este es para modo de depuración, commit, rollback cuando estemos trabajando en tablas, desconexión, conexión, eso. Y bueno, en este sentido creo que hemos revisado ya bastante cómo funcionan los menús. Para cerrar, vamos a ver cómo se crea una tabla, cómo se define una clave primaria y cómo se define un trigger de secuencias, y vamos a ingresar unos datos. Y con eso finalizaríamos nuestra pequeña introducción a lo que es TOAD for Oracle. ¿Sí? Listo. Entonces en esta versión, en la 14, nos aparece este conito invertido. Damos clic en el cono y pongámosle nuestra tabla que se llama tabla ejemplo. No nos fijemos tanto en las estructuras, en formatos, en tal vez un poquito de lo que lleva la nomenclatura, sino simplemente fijémonos en la funcionalidad. Vamos a poner un ID integer, pongámosle que sea primary key. Como ustedes se darán cuenta, acá abajo hay un botón que dice Show SQL. Se me va armando ya los comandos que me permiten generar esto. Es decir, yo puedo coger esto, pego en un editor del mismo TOAD o de SQL Plus o de donde yo trabaje, y se puede crear, ¿no? Lo vamos a hacer esta vez de manera visual, y digámosle que sea una descripción, sea de tipo varchar, de 200, que sea no nulable, que no podemos poner nulo. Pongamos una fecha de tipo date, que es, bueno, permitámosle esta que si sea nulo, ¿sí? Aquí dependiendo podemos utilizar encriptación, pero bueno, estos paquetes no los tengo instalados aquí, así que dejémoslo ahí. Fecha, pongámosle que más podríamos ponerle, y otro tipo de dato que por ejemplo, orden, que sea un entero, ¿no? Y también que sea anulable. Entonces vean el nombre de nuestra tabla ejemplo. Ok, se nos va a crear. Aquí está. Hay veces que no aparece aquí nuestra tablita. Entonces lo único que hay que hacer es aquí si ven estas flechas, aquí me dice quiero refrescar todos los objetos que están al lado izquierdo, es decir, se va y se ingresa cada uno de estos y refresca. Si yo quiero solo refrescar el objeto actual, es decir, las tablas, solo presiono aquí, y si no me aparecía la tabla de ejemplo, aquí está. Y si quiero refrescar todo el lado derecho, pues presionaría cuando esté habilitada esta opción de aquí, tabla ejemplo, y bien, refresco el lado derecho. Vamos a hacer una cosa súper interesante, que esto
me ayuda mucho en lo que es el manejo de datos, ¿no? Uno puede hacer simulaciones, pero para hacer simulaciones necesita tener datos y uno a veces no tiene esa posibilidad. TOAD sí me permite. En este caso vamos a generar datos. Vamos a ver, en esta versión 14 busquemos donde se encuentra la opción de generación de registros. Generate Stem. Vamos a ver, Generate Data. Debe estar aquí. Aquí está. Esto han movido un poco los menús, pero o sea, aquí están y eso es lo importante. Entonces pongamos Generate. ¿Qué vamos a hacer ahorita? A generar un número de registros. Un número de registros que nos permitan trabajar, ¿sí? Y aquí nos da algunas opciones para generar con este paquete de Oracle de BMC Randall o el internal. Entonces aquí, bueno, aquí como estoy en General Options, le dejamos nomás todo por default, como este es un ejemplo demostrativo. Vamos acá. ¿Y cuántos registros quiero crear? Digamos, quiero crear unos 1787 registros, 89 registros, 1789, ¿sí? Y aquí me da algunas opciones, si es que ya existe esta tabla con datos, no, simplemente crear. Listo. Entonces tenemos estos valores. Aquí me deja setear, ¿no? ¿Entre qué valores, en qué rangos voy a generar estos valores? Esto de aquí. Vamos a ver cómo se genera, ¿sí? Pero antes de ello, vean cómo se me va a generar. Aquí me da unos ejemplitos de cómo se me va a generar. Yo voy llenando. Por ejemplo, si quiero que sean strings, en este caso en la descripción de 10, y que todos sean de tamaño 10, pues los pongo ahí. Y así me va a generar. Ahorita no se muestra así, pero el momento de la generación, vean aquí las fechas en qué año quiero que se generen, entre qué año quiero que se generen. Creo que se me deja 2000, perdón, entre el 2020 y el 2022, digamos, sobre ese rango, el orden, digámosle, dejémosle estos números, ¿no? Ya listo. El siguiente paso sería generar y revisar. En el esquema browser vamos a ver nuestra tabla está vacía. ¿Sí ven? Está vacía. Generamos datos. Corremos. Ya se generaron los datos. Vamos a ver. Acá está vacía. Refresco con esta flecha de aquí. Ya se me generó. Ya tengo 1789 registros, si mal no estoy. Ok, 1789. Bueno, espero que este sea uno de los primeros y tantos videos que les voy a mostrar para que vean algunas de las cosas que se pueden hacer con TOAD. Y bueno, muchas gracias por su atención.